esta transmisión especial de El Heraldo Televisión haremos un análisis de los distintos temas trascendentes con motivo de este segundo informe. Le agradezco al doctor Jorge Suárez Vélez, analista, economista, que nos ha acompañado en distintas emisiones informativas de El Heraldo, que nos acompañe hoy para conocer su opinión de lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador en este mensaje que acaba de terminar en Palacio Nacional. Doctor Suárez Vélez, Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Hola Alejandro, gusto estar con ustedes. ¿Qué oíste, qué destacar del mensaje de López Obrador? Pues lo que hay que destacar primero es la enorme selectividad de las estadísticas que decidió resaltar. O sea, si cuando acabamos de tener el peor trimestre de crecimiento económico en la historia de México, cuando hay 64,000 muertos por COVID, que quizás son más bien entre 150 y 200,000, cuando 100 mexicanos son asesinados diario, cuando hemos visto la menor cifra de inversión en la historia de México, cuando tenemos una gran cantidad de observadores de México diciendo que México regresará al tamaño que tenía a principios de sexenio hasta 2025, cuando hemos visto que el endeudamiento público, esa fue una de las grandes mentiras de este informe, el endeudamiento público ha crecido más o menos en 15 puntos del PIB durante su administración, o sea, lo cual no tiene precedente. Básicamente ha crecido lo mismo que creció en los sexenios de Calderón y de Peña, todo eso, pero nada más que aquí fue en 18 meses. Entonces, pues la verdad me parece un poco alarmante no reconocer no solamente la gravedad de lo que está ocurriendo, sino negarse a pensar en la posibilidad de un cambio de rumbo. ¿No lo ves en el escenario, en el panorama? Si lo que te están diciendo es que todo está de maravilla y que es el segundo mejor presidente del mundo y que y básicamente lo único que está midiendo como lo más relevante es cómo va su popularidad, pues parece bien poco probable que el énfasis vaya a ser en buscar caminos alternativos. Sobre todo cuando enfrentamos la peor crisis económica global del último siglo y el propio secretario de Hacienda de México ha dicho hace un par de días que el año que entra va a ser todavía peor porque ya los recursos, el dinero se les está acabando en la 4T. Eso es muy importante, Alejandro. Los gobiernos neoliberales, entre comillas, irresponsables, habían generado una serie de guardaditos que estaban ahí, que eran todos estos fondos que eran precisamente para diferentes tipos de crisis, para tratar de estabilizar la economía en ciertos momentos. Estos fondos, una buena parte de ellos se los comieron antes de la crisis. Entonces ya lo que quedaba para enfrentar la crisis era bien poco y ya se acabó. Lo que ha paliado un poco la severidad de lo que está pasando es que tuvieron forma de echar mano de estos ahorros, que ya no van a estar, y eso es lo que precisamente Arturo Herrera está resaltando, el hecho de que ya no va a haber el cochinito que se puede romper para el año que entra. Y esto, quizás lo más alarmante de todo esto, Alejandro, es que como dijo el presidente, y es cierto, hay muchas otras economías del mundo que están cayendo. La enorme diferencia es que nadie espera que la economía de México tenga una recuperación fuerte. Y esto se debe a que se ha desplomado la inversión. Si tú quieres que haya quien pueda recontratar, por ejemplo, el que hoy está desempleado, pues necesitas haberle dado una mano a los pequeños negocios, a las empresas, para que una crisis que tenían de liquidez no se les volviera una crisis de solvencia. Se les volvió porque este gobierno no metió las manos. Pongamos las cosas en perspectiva, Alejandro. El gobierno de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, le ha dedicado quizá alrededor de 20 puntos del PIB a diferentes programas de apoyo. 20 puntos del PIB. Sí, sí. En México se le ha dedicado 0.25% del PIB, o sea, una cuarta parte de un punto porcentual. Entonces no nos sorprendamos de que básicamente mataron a la economía y no va a haber con qué recuperarnos en los próximos años, y eso sí es muy grave. Sí, Jorge, tenemos también al doctor José Antonio Crespo, analista, académico, periodista, a quien agradezco que nos acompañe y saludo. Doctor José Antonio Crespo, gracias, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un primer comentario sobre lo que acaba de decir en su mensaje el presidente López Obrador. Pues básicamente es lo que venimos oyendo en general en las mañaneras. Es decir, esta fue una mañanera un poco más solemne, más corta y sin preguntas, pero lo que dijo, sus mensajes fundamentales, pues los oímos prácticamente todos los días en la mañanera o en otros foros en los que él participa. Básicamente el hecho de que
tanto la parte de la salud, la pandemia, como en la parte económica, pues que las cosas ya se van recuperando poco a poco, que tiene una visión optimista, que pronto vamos a salir de esta situación, que la economía se va a recuperar relativamente pronto y que vamos a llegar pues a los niveles que teníamos antes de la pandemia en poco tiempo. Este es el mensaje fundamental. Por supuesto, hay muchos expertos que tienen dudas de que la recuperación va a ser tan fuerte. Y en el caso de la pandemia, pues no queda claro que estemos saliendo adelante. Se van acumulando el número de contagios y de fallecimientos y quién sabe cuánto tiempo más va a durar esto. Entonces eso no queda tan claro. ¿Hubo autocrítica en algún momento? Pues muy poco. No lo vi, yo vi más bien como una visión pues, bastante optimista. Se entiende que un gobierno tiene que ver las partes positivas. Casi nunca en los informes, no de ahora sino de siempre, casi nunca hay autocrítica. Por ejemplo, al hablar de la situación económica, se habló del 1.000.000 de empleos que se perdieron formalmente, de acuerdo con las cifras del IMSS. Pero no se habló de los empleos o de la falta de ingresos que se registran en la economía informal, que es donde están los sectores más vulnerables, o la cantidad de gente entrando en el terreno de la pobreza, que ya no estaba en la pobreza y ahora está entrando en ese terreno. Pues eso no se habló, es decir, de todo el sector informal, como si no existiera. Saludo también, gracias, doctor Crespo. En un momento regresamos. Está también en este panel virtual el maestro Marco Antonio Baños. Él fue consejero electoral del INE, a quien saludo. Marco, gracias por estar aquí. Buen día. Alejandro, muy buenos días. Saludo a todos con mucho afecto. ¿Qué te deja el mensaje de López Obrador? Algunos pensaban que podía tratarse de un mensaje evidentemente de cara a la elección del año que entra. Pues mira, advierto que el presidente resalta algunas de los logros que él considera se han tenido con su administración. Para efectos del año electoral, lo único que reiteró fue que él en su momento fue víctima de un fraude electoral, es el concepto que ha venido manejando, lo reiteró ahora. También habló de que es necesario erradicarlo para efectos de que no se vuelvan a imponer autoridades, pero no hizo mayor mención sobre el tema electoral y en cambio hizo una serie de reflexiones y aportó una serie de datos que desde la perspectiva de su administración constituyen los principales logros, fundamentalmente en el manejo de la pandemia, en la cuestión de los empleos y en la parte que tiene que ver con ahora este esquema coordinado que se tiene con otras autoridades de varios países para poder tener la vacuna en tiempo. Me parece que también el presidente hizo una serie de señalamientos con relación a los gobernadores, dijo que tiene un trato respetuoso con ellos. Es un tema que llama la atención porque hemos visto un conjunto de cosas en la CONAGO, en las reuniones formales que han tenido y las expresiones que algunos de los gobernadores han tenido respecto del manejo de la pandemia y también sobre una serie de asuntos vinculados al manejo de la estrategia para atacar el crimen organizado. En esa parte también el presidente subrayó el hecho de que su gobierno está trabajando para erradicar de fondo el tema del crimen organizado. Me deja la sensación como que si el presidente nos dijera que se borró ya el tema o el problema del crimen organizado y que estamos en una realidad completamente distinta. Habla de cómo se está incentivando a los jóvenes para que tengan otro tipo de ocupaciones, para que se pongan a estudiar o para que tengan oportunidades de trabajar, pero no nos aporta mayor información. Yo ahí coincido con Crespo en el sentido también de que la parte de los empleos, pues se habla de cómo se mantienen algunos de estos empleos, pero la parte del trabajo informal no está mencionada. Mucho énfasis en la parte de los recursos hacia los programas sociales, esa cuestión fue amplia en el discurso del presidente y en general digamos que esos son los temas que él ha considerado importantes de tratar, haciendo énfasis en el respeto a derechos humanos y cosas que le preocupan al presidente con el tema de la cuarta transformación. Marco, creo que está un poco alto tu regreso y se está viciando la comunicación. Si le bajas nos ayudarías muchísimo. Salud también a Antonio Atolini, quien es parte de esta cuarta transformación, la 4T, y le agradezco que nos acompañe. Antonio,
Buen día. ¿Qué viste en este mensaje de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué hay de la autocrítica? ¿Qué hay de las cifras que dio del manejo económico, del manejo sanitario, del combate a la corrupción? Gracias, Antonio. Buen día. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Creo que hay una cosa muy importante que hay que retomar. Es una pandemia global. No hay, salvo quizá 8 o 9 países en el mundo, Corea del Norte, Kiribati y las Islas Salomón, que no tienen y no están sufriendo estragos por una pandemia global que a su vez es una crisis sanitaria y que provoca, por supuesto, estragos económicos. Es global. Es decir, no hay estructura de la economía mexicana, una economía además altamente globalizada, con un mercado laboral dinámico, que tiene ingresos de inversión extranjera importantes, que además tiene interconectados sus flujos de inversión con otros tipos de canales. No hay nada que lo que esté pasando en México no le esté pasando al país más desarrollado del planeta, que es Estados Unidos, o Reino Unido, o Japón. Por lo que me parece que es importante, primero, matizar que lo que estamos haciendo es enfrentar una situación a nivel global. Segundo, el diseño de un programa en donde el presidente es congruente con lo que siempre ha dicho. Para el bien de México, primero los pobres. Y lo que ha hecho es establecer una ruta de dispersión de recursos que se dan dentro de una red de protección social. Son más de 38 programas prioritarios, en donde, según las cifras del presidente, 7 de cada 10 mexicanos en este país tienen al menos un pequeño escalón, un pequeño colchón, en realidad es un pequeño colchón, para poder descansar frente a la crisis que es compartida a nivel mundial. Eso se llama estado de bienestar, eso se llama red de protección social, porque en este país, los últimos 30 años, los gobiernos de liberales hicieron todo por flexibilizar nuestras relaciones humanas de tal manera que incluso podíamos vender nuestro futuro. Y hoy, jóvenes de mi edad, de 30 años, o incluso adultos mayores de 65 o 70, no tienen la posibilidad de acceder a seguridad social. Eso es una debilidad de nuestra estructura económica, que a la vez de nuestra estructura de salud, las comorbilidades, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, ha generado pues una tormenta perfecta para poder hacer de esta pandemia una crisis doble. El tema aquí es el manejo, no solamente, sino cómo, digo, porque sabemos que la pandemia es global, por supuesto, pero el manejo ha dado distintos resultados, ¿no? Doctor Crespo, Jorge Suárez Vélez. Sí, quisiera responder a eso. Primero, yo creo que eso es una mentira muy conveniente, el decir que lo que estamos viendo en lo económico es producto de la pandemia. Hay que reconocer que México lleva 15 meses consecutivos de contracción económica, es decir, la contracción económica empezó antes de la pandemia, cuando el mundo estaba creciendo a tambor batiente. Es decir, hay algo que evidentemente estamos haciendo mal. Segundo, hemos visto una caída en la inversión, tanto pública como privada, absolutamente sin precedente, lo cual garantiza que no vamos a tener ninguna posibilidad de un rebote económico. Para poner las cosas en perspectiva, como decía el señor Attolini, Estados Unidos podría presentar un decrecimiento este año de alrededor de 6,5%, el de México será de 10,5%. La diferencia es que se espera que Estados Unidos el año que entra se recupere 5% el crecimiento, y en México los estimados son entre 2 y 3%. Es decir, que México no va a recuperarse. Ha hablado de recuperación el presidente López Obrador, y yo creo que lo que estamos viendo es más bien un rebote. Si avientas un gato muerto desde un quinto piso, el cuerpo rebota, pero eso no quiere decir que esté vivo. Lo siguiente que diría es que en términos de la crisis sanitaria, pues fue bien poco oportuna, porque este gobierno tuvo a bien deshacerse del Seguro Popular sin tener una alternativa lista y reducir el presupuesto en salud en más de 30%. Antes de la pandemia. Donde sí estoy totalmente de acuerdo con el señor Attolini es en lo que este gobierno, el lema de este gobierno, de primero los pobres. Ahí sí ha habido un enorme éxito, porque esto nos está dejando con 12 millones de nuevos pobres. Es decir, que ahí sí va a haber muchos, y eso se deberá a la absoluta ineptitud que se ha mostrado desde antes, pero particularmente enfrentando esta crisis. Doctor Crespo. Eso habrá que irlo viendo. Desde luego, el debate ahora entre los expertos es qué tanto efectivamente, qué tan rápido podrá recuperarse la economía mexicana. Varios expertos dicen, como lo acabamos de oír, que no, que va a tardar bastante, y que en comparación con otros países México va a estar en una posición
más debilitada, tanto en la magnitud de la caída de la economía como en el tiempo que va a tardar en recuperarse. Eso no queda claro, habrá que irlo viendo desde luego, y es algo de lo que los electores tomarán en cuenta de aquí a un año, o menos de un año, para evaluar la situación y votar en consecuencia. Entonces, si efectivamente la postura del presidente es correcta, si fuera correcta, empezaríamos a ver una recuperación más rápida de la economía. Si en cambio la postura de los críticos o el cálculo que hacen los críticos de que esto va a tardar mucho más, pues eso ya se verá, digamos, en algunos meses. Lo mismo en relación con la evolución de la pandemia propiamente. Si se logra controlar, pues entonces probablemente el ánimo de los electores sería distinto a que si continúa de alguna forma incrementándose el número de contagios y de muertes, entonces la percepción será muy diferente. Eso está por verse todavía, porque ahorita oímos posturas distintas, cálculos diferentes, pero no está claro cuál de esas posturas es la correcta, no para la mayoría del público. Pues, desde luego los expertos tienen elementos para pensar que su posición es la adecuada, pero oímos de un lado y del otro. Lo que sí me parece de todas maneras muy claro es que hoy por hoy, si fuera la elección, Morena saldría muy bien parado. Las evaluaciones que tiene López Obrador son bastante altas, incluso las encuestas que él considera y descalifica como cuchareadas y como manipuladas, la valoración es bastante alta. Y no tiene oposición enfrente. La oposición está muy dividida, fragmentada, desprestigiada. Entonces, hoy por hoy, Morena todavía tiene ventaja electoral. Pero las cosas pueden cambiar precisamente dependiendo de cómo evolucione la economía, del nivel de recuperación, por ejemplo, de los empleos y de las empresas que han cerrado y que han quebrado, pues eso ya se verá con más claridad de cara a la elección. Porque él mencionó ya la recuperación de 150,000 empleos, pues sí, de 1 millón que se perdieron, repito, solamente en la economía formal. Él ofreció que se iban a crear 2 millones de nuevos empleos en este año. Yo creo que eso nunca fue posible, de tal manera que los 150,000 que se han recuperado pues se quedan cortos en relación con el daño. Si de aquí a un año, de aquí a las elecciones, ya hay una recuperación más clara, bueno, pues entonces las cosas no se verán tan mal como se están viendo ahora. ¿Algún comentario, Marco Antonio Baños? Sí, yo coincido con que el discurso del presidente tiene componentes para resaltar los logros que él considera en materia social, pero evidentemente es un discurso en el cual el presidente está preparando cosas hacia adelante. Hay, por supuesto, un llamado hacia los grupos vulnerables diciendo 7 de cada 10 familias tienen, como decía Toño, por lo menos un incentivo dentro de me imagino que se refiere a los beneficios de los programas sociales, pero también el presidente hace de nueva cuenta una reflexión con relación a la posibilidad de la consulta popular con relación a los expresidentes de la República. Hay una expresión muy política del presidente donde él dice que él votaría en contra de que se iniciara el procedimiento judicial, pero yo creo que ni el presidente ni ninguna otra persona que tuviese elementos y que pudieran aportarlos a una instancia judicial, pues dejarían de hacerlo, porque al final de cuentas este procedimiento, lo sabemos, depende de que existan pruebas, de que estén claramente identificadas las conductas y de que se inicien los procedimientos correspondientes. Pero estos mensajes aunados al tema de la corrupción, al ataque a la corrupción, que ha sido una bandera del presidente desde por lo menos hace 18 años, me parece que es un conjunto de reflexiones que van directamente hacia lo que ocurrirá durante el 2021 en las elecciones que, como todos sabemos, son concurrentes en todo el país. A ver, yo quiero resaltar 2 cosas que dijo el presidente y que, como comentó en un principio el doctor Crespo, ya lo ha venido reiterando en las conferencias mañaneras. Dice que ya pasó lo peor en cuanto al impacto de la pandemia, 1. Y 2, dice también que la caída de la economía fue menor de lo pronosticado por los expertos. Antonio Tolín, ¿qué tienes que comentar al respecto? Bueno, que otra vez parece que existe una visión de país en donde pues veníamos de ser Suecia, Dinamarca, donde las cosas estaban funcionando perfectamente bien y además
todos estábamos teniendo un crecimiento equitativo y parejo, y ahora resulta que la llegada del presidente López Obrador destruyó todo ese paraíso social y económico en el que estamos. Repito, no se vale nada más hacerlo de manera retórica. La crisis es global. Los 12 millones de desempleados que se encuentran actualmente se ven afectados por las medidas de contingencia que la Secretaría de Salud, siguiendo las recomendaciones de la OMS, tuvieron que hacer. Y como esta, todos los países desarrollados y en vías de desarrollo del planeta. Entonces, me parece hasta de mal gusto pensar que el compromiso político del presidente López Obrador, al que ha dedicado los últimos 40 años, ahora en el poder, lo que está haciendo simplemente son improvisaciones. Y es de mal gusto porque la gente merece un mejor análisis. Si vamos a dar opiniones, simplemente hagámosla y tuitémosla y estamos libres de eso. Hagamos un análisis. Económicamente no hemos tenido una disparada de inflación, tenemos un incremento del salario mínimo, rompe ese mito neoliberal de que iba a generar una espiral inflacionario, tenemos un ingreso por hogar que sube principalmente en los deciles más bajos. ¿Qué significa eso? Que rompemos la ortodoxia económica con la que habíamos crecido los últimos 30 años y el presidente, tomando medidas que están dentro de su prerrogativa, está dándole más ingreso, por lo tanto, la posibilidad de acceder a más derechos justo a las personas más pobres y a las familias más necesitadas. Frente a la pandemia, se ha hecho una gestión alrededor de esa visión. No le gusta la academia, no le gusta a los líderes de opinión, quizá no le guste la clase media, media alta de Polanco, pero últimamente las encuestas de opinión están haciendo y están revelando que el presidente tiene un proyecto que la gente entiende, que la gente asume como propio y que además está dispuesto a apoyar. Las medidas contra la corrupción en lo específico y en lo concreto han dado resultados, más allá del alboroto mediático dentro del que se mueve uno u otro nombre. Sí. A nivel federal y en su correlato estatal, sí tienes una reducción a la corrupción. Si esas cosas no sirven para dar cuenta de que al menos los análisis sobre por qué y para qué hace las cosas el presidente deben dejar de tomar en comparación el desastre neoliberal que fue los últimos 30 años, dentro de los cuales mucha tinta se escribió y mucha saliva se gastó, hoy creo que vamos a seguir repitiendo la misma perorata del presidente está mal, es un improvisado, no sabe, y entonces en algún momento la realidad le va a escapar en la cara. De acuerdo. A ver, Jorge Suárez Vélez, creo que estos conceptos de Antonio Tolini en materia económica caen en tu cancha. Sí, me parece interesante que no dice nada el compañero Tolini de los 12 millones de nuevos pobres. Parece que esa sí es una cifra un poco irrebatible. Aquí no se trata de opiniones, Antonio, se trata de datos. Y los datos no validan lo que estás diciendo. Lo que es un hecho aquí es que sí, en efecto, no somos Suecia. Y el tema de cómo se enfrentó la pandemia no tiene nada que ver con que a quién no le gusta. A los que seguro no les gusta es a los entre 150 y 200 mil mexicanos que han perdido un ser querido. Estoy seguro que a ellos sí no les gusta. Lo que aquí es un hecho es que sí, claro que ha habido improvisación. Este ha sido un gobierno que se ha dedicado más a ocultar los contagios que a evitarlos, donde el presidente ha sido extraordinariamente irresponsable al animar a la gente a que se siga abrazando y que siga saliendo a ver a su familia en medio de la peor pandemia que ha habido en un siglo, cuando la persona a cargo de contenerla habla de que lo que hace inmune al presidente es su superioridad moral. Hijo, creo que ahí sí no hay mucha validación científica para esto. Y lo que, en cuanto al ataque a la corrupción, parecería que nada más doy 3 nombres: Bartlett, Irmeréndira Sandoval y Pío López Obrador. Parecería que esto es un proceso altamente selectivo. Lo otro que quisiera rápidamente mencionar a lo que decía José Antonio Crespo, decía que no sabemos cómo va a ser el crecimiento. Desafortunadamente sí sabemos. O sea, el crecimiento no se da por milagro, se da como resultado de invertir. O sea, si va a haber crecimiento económico, tú tienes que ya haber visto que alguien compró una máquina, que alguien hizo una fábrica nueva, que hay infraestructura productiva nueva. No tenemos ninguna de esas. De hecho, si vemos los niveles de inversión que tiene México, estamos en 19.6% del PIB. Esa es la cifra más baja que ha habido desde el segundo trimestre de 2003, lo cual implica que no hay cómo podamos crecer hacia adelante. Aquí el tema no es nada más que no vamos a poder crecer, sino que estamos matando nuestro potencial de crecimiento.
aún México funcionando a 8 cilindros, difícilmente en los años subsecuentes, fuera del rebotito que vamos a ver el año que entra, para 2022, 23, 24, va a ser muy difícil que hagamos un crecimiento más allá de entre 1,5 y 2%. De acuerdo, doctor Crespo, alusión directa. ¿Y las medidas contra la corrupción han dado resultados? Bueno, en lo primero, yo hablo un poco del público en general que puede oír las distintas opiniones. Algunos les creen a los expertos, por supuesto, a muchos de los expertos. Otros pueden creerle al presidente y a sus expertos, porque también ahí hay algunos economistas, bueno, lo estamos oyendo a Ottolini, que dicen que las cosas van a salir bien. Yo tiendo a creer más que las cosas no van bien y que no van a salir bien. Ojalá tuviera razón el presidente. Yo lo decía desde el punto de vista del elector. Al elector todavía no le queda claro cómo va a evolucionar esto. Y por eso condicionaba yo el tipo de votación que vamos a tener el año que viene a partir de lo que ocurra y sea más visible y sea más contundente en los próximos meses. Eso va a influir, desde luego, sobre la elección. Y precisamente por eso, pasando, digamos, al tema de la corrupción, yo creo que el presidente está enfocando el tema central de la campaña en la corrupción. ¿Por qué? Porque es más fácil y mejor para su partido que la gente tenga en mente la corrupción del pasado, que nadie niega y que al contrario todos queremos que se castigue, todos menos el presidente. El presidente dice que quiere que no, que prefiere que no se castigue a los expresidentes y a los corruptos del pasado inmediato. La mayoría sí queremos que se castigue, que se aplique la ley, que se haga justicia, que se pruebe desde luego cuando haya las pruebas, pero es una estrategia electoral. Es mejor para Morena que la gente tenga en mente a la hora de ir a la urna la corrupción del pasado y el combate a la corrupción que presumiblemente está llevando a cabo Morena y el propio presidente, porque ahí su voto será más favorable para Morena, que si tiene en mente o si tiene más presente los resultados económicos, que si además van a ir a peor o que la recuperación va a ser muy lenta, o los resultados de la pandemia, que también no sabemos en qué nivel de muertes tengamos, por ejemplo, en julio del año que viene. Desde luego que lo que no quiere el presidente es que se valore a la hora de la elección intermedia el presente y los resultados que ha entregado, que hoy por hoy no son muy buenos. Hay que recordar también, hablando de las encuestas, que si bien el nivel de popularidad está bastante alto, por encima en la mayoría de las encuestas, del 50%, a la hora de que se valoran los temas en concreto, no está muy bien valorado. Es decir, cuando preguntas sobre la economía, pues hay un 30% que valora bien, el resto no. Cuando se pregunta sobre la pobreza, sobre el manejo de la pandemia, sobre la inseguridad pública, sobre el combate al narcotráfico, las valoraciones no son muy altas. Sin embargo, el apoyo general al presidente sí. ¿Por qué? Bueno, pues eso cabe en varias interpretaciones y varias posibles explicaciones, pero sí destacar que aunque el nivel de valoración general es alto, los temas en concreto, sobre todo economía, pobreza, empleo, violencia y salud, no están muy bien valorados. De acuerdo. Marco Antonio Baños, ¿la corrupción el combate a la corrupción ha dado buenos resultados? Yo creo que para efectos prácticos de atacar uno de los malestares más fuertes que tiene la sociedad mexicana, me parece que no, que seguimos en niveles demasiado altos de corrupción, que hay expresiones que han salido a propósito de las demandas del caso Odebrecht o de los videos del hermano del presidente, pero me parece a mí que en general lo que ocurrió el día de hoy con el discurso del presidente es enderezar el discurso en contra de la corrupción de nueva cuenta hacia lo que va a ser el 2021. Yo ahí coincido con José Antonio Crespo en el sentido de que el presidente está colocando argumentos para que se tengan en cuenta más elementos de situaciones que han ocurrido y que, por supuesto, yo estoy a favor de que se castiguen, que lo que eventualmente ha sido el efecto en el manejo de la pandemia. Si nosotros vemos esta situación, yo podría coincidir en que la pandemia efectivamente es un problema de orden global que tomó por sorpresa prácticamente a todos los gobiernos de todos los países que están involucrados en esta situación, pero que se ha reaccionado de manera muy distinta en todos lugares. Aquí nosotros
Por supuesto, no tenemos ningún orgullo en decir que somos el cuarto lugar en fallecimientos. Es una tragedia para muchas familias mexicanas que hayan muerto más de 60,000 personas. Pero me parece a mí que los efectos de la pandemia, aunados al decrecimiento económico, a los efectos que ella ha tenido en esta materia y en la parte social, pues se han cubierto con el discurso sobre las consultas en contra de los presidentes, sobre el tema de la corrupción y, por supuesto, ahora en resaltar los detalles de los programas sociales, donde los datos parecieran ser importantes. 7 de cada 10 familias con alguno de los incentivos de beneficios de programas sociales, pues es un tema que alude directamente a lo que va a ocurrir durante el 2021, es decir, campañas donde el discurso sea la resaltación de logros en esta materia. Entonces, a mí me parece que el tema de la corrupción por el momento está en esos términos y que no se ha resaltado más allá en la discusión social, porque el problema de la pandemia es lo que ha atraído la atención prácticamente de todos los ciudadanos. Antonio Tolini, brevemente, ¿faltó o viste autocrítica? No, pero es que la autocrítica debe ser pues, descartada en la medida en la que ¿por qué una persona que cree en un proyecto, que lucha por él y que además su evaluación es abrumadoramente mayoritaria, debería reconocer autocrítica por la incapacidad de sus adversarios de dilucidar un argumento? Es bien curioso cómo en esta discusión se reconoce que el presidente López Obrador tiene una aprobación mayoritaria. En algunos segmentos y sectores la aprobación oscila, salud baja y sube conforme los meses de la pandemia, pero en general el presidente sigue teniendo una aprobación mayoritaria y nos atrevemos, más bien se atreve el doctor Crespo y se atreve el compañero Vélez a decir que los datos son otros y que por lo tanto la realidad es otra, más allá de lo que la gente perciba en su inmediata esfera de realidad. A ver, el doctor Crespo ahí tiene algún comentario. Terminar una idea. Que me interrumpen luego que estoy tratando de terminar. Las mismas, si revisan las encuestas, en las mismas encuestas a la hora de valorar los temas en concreto, la valoración ya no es tan alta, pero son los mismos datos de las mismas encuestas. Eso tiene una explicación, se han intentado explicaciones, pero no estoy señalando otros datos. En las mismas encuestas, donde se pone 56-58% de apoyo al presidente, a la hora de preguntar cómo va la economía, el combate a la pobreza, etcétera, las valoraciones ya son bastante más bajas. Eso es todo. Jorge Suárez Vélez. Sí, digo lo que le decía al señor Tolini, esto no es un programa de concurso, ¿eh? Aquí no lo hace mejor al que se le aplaude más. Aquí la realidad se mide en cifras. Y esas cifras no están sujetas a qué es lo que tú crees, sino a lo que se reporta oficialmente por las propias entidades de este gobierno. Y ahí es verdaderamente alarmante lo que estamos viendo, una contracción anualizada de la economía del trimestre pasado de 52%. O sea, esto no tiene precedente en la historia. Y lo otro que decía también es, aquí esto no depende de la capacidad de los adversarios, depende de que un presidente voltee y de que hay 12 millones de nuevos pobres, que tiene 56,000 muertos y que no recapacite, que hayamos cerrado la economía por el tema de la pandemia para no hacer nada. O sea, no se hicieron más pruebas, no se hizo un sistema de rastreo de contagios, simplemente se cerró a lo tonto y se reabrió más a lo tonto. Esto, desafortunadamente, lo que vamos a ver es que las cifras durante el próximo año se van a deteriorar mucho más y lo último con lo que cierro es, recuerden nada más que las cifras de popularidad de López Obrador no son muy diferentes a las que a estas alturas tenían Fox y Calderón, así que medirnos por ahí, la verdad, me parece bastante primario y absurdo. Cerramos, cierra tu idea, Antonio Tolini, por favor. No, bueno, en realidad creo que comparar simplemente la encuesta también es una debilidad del análisis. Hay 38 programas prioritarios, hay una gestión reconocida por la OPS y la OMS. Difiero contigo, Jorge, no es posible que puedas hablar de economía con la soltura de tu disciplina y luego suponer que la epidemiología también es un espacio del que tú conoces. El que reconozco que no, pero al menos sé que existen distintas instancias internacionales reconocidas por muchos otros países que no necesariamente le caen bien o tienen algo que ver con López Obrador, que dicen que López-Gatell y que la gestión de esta pandemia está funcionando, no se cerró a lo tonto. No se cerró ni estamos provocando un error o
una debacle económica simplemente porque somos gente que eso pensamos. No, el proyecto es muy claro, hay una estructura de gobierno que está buscando resolver los problemas y si no es un concurso de popularidad, pues se llama legitimidad. Un gobierno sin legitimidad no puede operar nada. Política pública, por más bien diseñada que esté, que no tenga el consenso de quien va a ser últimamente quien reciba o para quien traduzcamos un programa en derechos, queda en letra muerta. Entonces, también demeritar lo que últimamente las encuestas nos dan, ustedes le llaman concurso de popularidad, yo le llamo legitimidad, pues habla de las distintas visiones que se están confrontando y que por fortuna la suya perdió. Y el año que entra parece ser que también perderá. Y eso solamente se da porque hay una conexión entre el presidente y la realidad que él conoce y a la que apela, que hoy se sostiene y confío que se sostendrá para el año que entra. Bueno, señores, si no hay algún otro comentario. Sí, Jorge. Pierde no soy yo, Antonio, el que pierde es México y eso es la pena. Y quisiera resaltar nada más que por tercera vez tuviste la palabra y sigues sin refutar que hay 12 millones de nuevos pobres y si eso para ti es un gobierno exitoso, creo que tenemos un concepto radicalmente diferente de éxito. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge, gracias, doctor Crespo, gracias, maestro Baños, gracias, Antonio Tolini, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes principalmente por habernos acompañado. Siga en El Heraldo Televisión.